Compartir. Ya. Bien, entonces estábamos aquí. Tira el del- Entonces estábamos acá. Entonces vamos a introducir una noción que es intuitiva, se puede definir formalmente, pero vamos a dar la idea intuitiva y sobre el conjunto en el cual estamos definiendo el campo. Este ejemplo es el ejemplo que nos permite, que nos arruina todo el problema, todo el criterio, la recíproca, un campo vectorial con rotor cero, pero que no es conservativo. ¿Dónde estaba la falla? En realidad, no, el campo está definido en un conjunto, donde está definido el campo está en un conjunto bien particular. Ese conjunto, le quitamos todo el eje, ese conjunto no va a ser lo que se entiende por simplemente conexo, va a fallar ahí. Entonces, vamos a dar una idea intuitiva, la misma definición que está planteada en el texto, o la misma idea intuitiva. Todo esto se puede definir de manera bastante rigurosa, pero no vamos a considerar esa rigurosidad, siempre porque es una cosa más intuitiva. Así que simplemente vamos a decir que necesitamos una condición más fuerte que la conexidad. La conexidad para un abierto, recuerde que la función que un conjunto sea conexo para un abierto, significa que dos puntos se pueden conectar por una curva que queda enteramente metida en el conjunto. Vamos a necesitar algo un poco más fuerte, que es la noción de simplemente conexo. Un conjunto se dice simplemente conexo, ¿ok? Si toda curva cerrada en el conjunto, toda curva que está cerrada en el conjunto, toda curva cerrada en el conjunto se puede contraer hasta formar un punto sin salir. No son, sin. Aquí hay un error de tipeo. ¿Cómo es eso de contraerse sin salir? ¿Qué es eso de contraerse? Esencialmente, después vamos a definir lo que es una curva de Jordan, cuando empecemos a estudiar el teorema de Green. Este es el conjunto, este es el dominio. Em, si tú tienes una curva cerrada, entonces lo que puedes hacer es que esa curva la puedes achicar hasta convertirla a un punto, por ejemplo. De cualquier manera, si tú puedes hacer esto, y cada una de estas curvas quedan en el conjunto, entonces el conjunto es simplemente conecto, de manera bien informal. ¿Mm? O sea, uno entiende un conjunto simplemente conexo cuando esto no lo puede hacer. ¿Dónde esto no se tiene? Como si bien se indica ahí, cuando tenemos un agujero. Si el conjunto es una cosa como esa, entonces este conjunto no es simplemente conexo, porque si tomas una curva que rodea la porción que no está, entonces esa curva no la puedes deformar hasta un punto, porque en algún momento la curva va a tener que pasar fuera de la región. Entonces no se cumple esa condición. ¿En qué conjunto se cumple esta condición? Bueno, en todos los conjuntos que son convexos, ese no era convexo, se cumple la condición. Recuerda que un conjunto es convexo, sí, dado dos puntos, tú los podías conectar, dado dos puntos, el segmento que los conecta, el segmento rectilíneo está contenido. Ese es un conjunto convexo. Y si es convexo, no va a tener agujeros, va a ser simplemente conexo. ¿Ya? Bueno, la idea es simplemente conexo, porque los conjuntos convexos va a funcionar la recíproca del rotor, y la idea es generalizar de alguna manera esta misma propiedad, pero con una curva cualquiera. Entonces, conjuntos que tienen esta propiedad son, por ejemplo, los dos primeros. Fíjate que el segundo conjunto es todo ese sólido, o sea, está lleno ahí. Un conjunto que no es simplemente conexo, como el que se está indicando ahí, hay una abertura, esa curva no se puede deformar. En lo que llamamos el toro o el neumático no es simplemente conexo,
porque esta curva, si se empieza a achicar en algún momento, se sale del conjunto. ¿Ya? Otro ejemplo, R3 le quitas el eje Z, no es simplemente conexo. Si a R3 le quitas todo el eje Z, te queda un conjunto que no es simplemente, voy a marcar con rojo lo que vamos a quitar de todo el espacio, voy a quitar esto. En consecuencia, si tú tomas una curva cerrada, ahí, esa curva cerrada, que rodea al eje, entonces esa curva no va a ser, no se puede deformar hasta quedar un punto, porque en algún momento va a tocar al eje. ¿Sí? En algún momento va a tener que tocar, y ahí tiene problemas. ¿Ya? R2 menos un punto también tampoco es simplemente conexo. O sea, cualquier conjunto del plano le quitas un punto, te queda simplemente, ya deja de ser simplemente conexo. En cambio, R3 menos un punto sí es simplemente conexo. Si a R3 le quita el origen, es decir, excepto este punto, sí es simplemente conexo, porque tú te puedes dar cualquier cosa. Si tú tomas una curva que rodea, entonces la puedes deformar si tú la levantas un poco, porque tienes más espacio ahí. ¿Correcto? Independiente cómo sea la curva, la puedes. En cambio, si tienes el eje, ya no se puede. Por eso que ese no es. Insisto que esta definición se puede formalizar y hacer bastante rigurosa, porque uno puede precisar qué se entiende por deformar continuo la curva. Y deformar continuo la curva, esencialmente, lo que quiere decir es que si tú tienes una curva, ¿cómo transformar una curva en otra curva, que se conectan en el mismo punto, C1, C2? Tú tienes una deformación continua de la curva, es decir, tú la vas a medir hasta hacerla parecer la otra. Bueno, y eso se puede precisar con lo que se entiende por homotopía. En el texto de Pita se habla un poco de esto, de la homotopía, que es una función continua que en algún valor es la curva inicial y en otro la curva final, y como es continua se va deformando, permite deformar continuamente. Entonces, hay una cosa matemática que justifica esta cosa tan informal y tan arbitraria de deformar. ¿Ok? No me quiero extender tanto en eso porque es un asunto un poco delicado. Pero esencialmente, si a una región le quitas, si a una región plana le quitas un punto, ya pierde esta propiedad de ser simplemente conexa. ¿Ya? No, si no tiene hoyos, es simplemente conexa. En el espacio tienes que quitar un poco más. Ya no basta con quitar puntos, tienes que quitar porciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran resultado? El gran resultado es el siguiente. Dice, sea F un campo de clase K, sea clase C1 en un abierto simplemente conexo D, en un abierto con esta propiedad extra. Entonces, que el campo es conservativo, sí y solo sí. Y aquí está la recíproca. Lo que hemos probado hasta lo que se mostró ayer era que él implica hacia allá. Si es conservativo, el rotor es cero. ¿Ok? Pero es un sí, solo sí ahora. El rotor es cero. Entonces, por lo tanto, hay que tener presente dónde estamos considerando el campo, en qué parte. Bueno, entonces, como es un sí, solo sí, uno puede estudiar cuándo el rotor es cero. O sea, si el rotor es cero, funciona. Entonces, que el rotor sea cero era, de acuerdo con la definición de rotor, ahí está la definición, que ese vector sea cero es equivalente a estas tres igualdades. Ahí están, las tres igualdades.
de M a de I, de N a de X, de N a de Z, de P a de X y de N a de Z y de P a de I. Esas tres condiciones. Si se verifican esas tres condiciones, entonces el campo es conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? Significa que F es un campo gradiente. Porque nosotros mostramos que conservativo es equivalente con esto. Existe una función escalar. Esto ya lo mostramos en un abierto. Está acá, ¿no? Ahí está. Ese resultado. Son equivalentes. Campo gradiente conservativo. Cosa equivalente. Bueno, entonces lo que queda es la parte que nos está quedando es poder precisar en el caso que es conservativo, en el caso que se verifique la condición estrella, que el rotor rotacional es cero, ¿cómo encontramos esta F? ¿Cómo encontramos el potencial o la función potencial? Bueno, en el caso de dos variables, que es un caso particular del anterior, si usted toma P idénticamente cero, recuerde que si estamos trabajando en dos variables, tenemos variables X e Y, no aparece Z, entonces y tomamos P idénticamente cero, entonces solamente tenemos esta condición. Se verifica solo eso. El rotacional entonces queda así, y tenemos la propiedad para F un campo de clase C1, un R2, se cumple que F es conservativo, sí solo sí pasa esto. Entonces aquí viene el caso de n igual 2 se estudia, bueno, se estudia en general el caso de n igual 3, pero el caso de n igual 2 se estudia, y hago un comentario acá, si leyeron el apunte anteriormente, durante la semana se van a dar cuenta que en el caso de campo conservativo plano, es decir, el campo conservativo cuando se verifica esta condición, en el conjunto D, encontrar la función potencial, yo hago el comentario acá, podría ser aclarador o podría confundir, depende, ahí está. En el caso que estoy trabajando con un campo vectorial en el plano, en un conjunto simplemente conexo donde está definido, encontrar la función potencial, es decir, una vez que se verifica la condición 2 estrellas, es equivalente y ocupamos el mismo procedimiento que usted ocupa o que usted aprendió en su curso de ecuaciones diferenciales para resolver una ecuación exacta. A esta altura yo me imagino que ese contenido ya lo vieron. ¿Sí? M y N, M y N es... entonces, el mismo razonamiento que usted aprendió para resolver la ecuación exacta le va a servir acá. ¿Ok? Recuerde que la condición 2 estrellas se cumple, es decir, MI NX. Recuerde que la ecuación diferencial escrita de primer orden, esa que está puesta ahí, es exacta cuando se cumple esta condición. Y en tal caso uno puede encontrar la función, y en tal caso recuerde em, que si se cumple esta condición, la solución de la ecuación estrella está dada por esto, ¿no? La solución de la solución general está dada por esto, donde C es una constante arbitraria, ¿cierto? ¿Y quién es F? F es la función cuyas derivadas es M y cuya derivada de I es N. Y uno parte de ahí y empieza a encontrar la función. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar eso en este contexto. Así que aquí lo que hay que hacer es integrar conocimiento. Lo que aprendí en un contexto lo tengo que ocupar en este otro contexto. Profe, Cuénteme. al menos en mi carrera de ecuaciones diferenciales lo ¿Mm? tengo el próximo semestre. No, por lo mismo lo vamos a comentar, lo voy a comenzar a contar ahora. Mira, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Lo voy a explicar aquí. ¿Ok? Si no hay problema, yo digo, este comentario que hago es para que la gente que ya tiene conocimiento se dé cuenta que lo que vamos a hacer ahora ya lo hizo en un contexto distinto, en un contexto que en principio es distinto. Yo lo voy a comentar aquí. Entonces, vamos a explicarlo en el contexto de campo. Tengo este campo vectorial donde se verifica esta condición.
¿correcto? Entonces, de acuerdo con el resultado, este es un campo conservativo. Entonces, existe, esto es equivalente a que el rotor sea cero en el caso 2 dimensional. Existe una función en dos variables acá, de clase C2, tal que, lo voy a explicar aquí en bruto, la derivada respecto a x es m, y la derivada respecto a y es n. Tenemos que encontrar esta función. La teoría dice que existe. ¿Okay? Existe esa función. Entonces, para encontrarla, hacemos lo siguiente. Nosotros podemos partir con cualquiera de las dos igualdades. Voy a partir con esta. F es la función desconocida. Entonces, de esta igualdad, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarlo ahí. Voy a acentuar el hecho que m y n son funciones de dos variables. Entonces, el cálculo dice así. Ya, de aquí, fíjate que si la derivada de una función es otra, ¿cómo encuentro la función? A ver, hagamos el siguiente. Voy a hacer el siguiente link. Si f' de t es g de t, ¿cómo encuentro f? Si la derivada de esta función es una función conocida, ¿cómo encuentras f? Tú integras, ¿no? F de t es la antiderivada, la integral indefinida. Esa es la función. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Aquí, si la derivada respecto a x es esta función, uno integra. Pero aquí hay que tener presente, sin entrar en tanto formalismo, porque de alguna manera la integral elimina la derivada y te queda lo que está ahí. Entonces voy a integrar acá para eliminar esta derivada, pero esta es derivada parcial, así que voy a integrar respecto a la variable en la cual estaba derivando originalmente. Ya, entonces, si integro de x, entonces nos quedaría en el lado izquierdo, nos quedaría así. Voy a hacer el procedimiento general y después lo vamos a aplicar ahí, mira. F de x, de la misma manera como quedó acá, sería la integral, copiamos la integral. Después voy a explicar, ya copiamos la integral. ¿Cómo interpreto esta integral? Bueno, este es una integral que podemos llamar una integral parcial. ¿Cómo funciona? Fíjate que m es una fórmula en dos variables, pero estoy integrando respecto a esta variable, la estoy señalizando. El razonamiento es exactamente el mismo que cuando tú derivas parcialmente. ¿Qué es lo que hacías cuando derivabas respecto a x? Tomabas, considerabas la otra variable o las otras variables constantes. Acá vas a hacer lo mismo. Si tú integras respecto a x, esto es una constante al integrar. El mismo procedimiento. ¿Okay? Entonces aquí te va a quedar una fórmula en x e y. Nuevamente. Ahora, aquí viene el pequeño gran detalle, lo que cambia. Recuerda, cuando tú calculas la integral en una variable, lo que tú obtienes, por ejemplo, cuando tú haces x de x o t de t, vamos a gastar el comentario en esto. Cuando tú haces t de t, lo que te queda es t cuadrado medios. Esa es la derivada, esa función tiene por derivada. Pero uno pone una constante acá. Porque este símbolo, cuando tú aplicas este símbolo, estás encontrando todas las funciones, todas cuya derivada te da t. Y todas son así. Si tú omites la constante, tienes una sola. Si tú las quieres todas, tienes que agregar la constante. ¿Ok? Eso es lo que uno aprendió en su curso de cálculo 2. Muy bien. ¿Cómo quedaría en este contexto? ¿Qué pasa si tú integras parcialmente? Si tú integras parcialmente, este símbolo te indica todas las funciones cuya derivada te da m. Entonces aquí voy a agregar una constante. ¿Ya? Recuerda que cuando tú derivas, tienes que llegar a eso. ¿Ok? Si pongo una constante arbitraria, un número c cualquiera, entonces la derivada de la constante es 0. Pero la constante más general que puedo colocar es algo como esto. Es decir, una fórmula que depende de y. Esa sería la más constante más general. Recuerda qué significa que tú integras. Si tú integras parcialmente, la gracia de esta fórmula es que si yo derivo respecto a x, obtengo lo que está dentro del integrando. ¿Ok? Eso es lo que estás haciendo. ¿Correcto? Entonces, si derivo esta parte respecto a x, te da a dar 0. Porque estás derivando parcialmente. Y todo esto es una constante. Así que la constante más general que puedes considerar en este caso
Es una fórmula de y. ¿Ok? Y esa es la más general en este contexto. Entonces tu función f de x, y te va a quedar así. Voy a volver a escribirla acá. M de x, y de x más algo que depende de y. Lo voy a anotar así. Esa sería la constante más general. Si nosotros derivamos respecto a x, vas a llegar justo a eso. La derivada respecto a x de esto es 0. Entonces, toda la estrategia, fíjate que la función f está casi completamente, esto es algo conocido. Todo esto va a ser conocido, porque la m la conoces. Y tú estás integrando una función conocida. Y en la integración, la variable y se toma como una constante, en los métodos de integración. Entonces, lo que esto falta es, esto es lo que hay que encontrar. ¿Qué fórmula de y es la que necesito colocar acá? Hay que hallar, hay que encontrar. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. La función que yo quiero, ya ocupé esta condición. La ocupé para llegar aquí. Me falta ocupar este dato. ¿Cómo ocupo ese dato? La función tiene que ser, sus derivadas parciales deben ser respecto a xm y respecto a isn. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a derivar respecto a y. Vamos a derivar respecto a y. Aquí la anotación va a quedar un poco cargada, pero la voy a seguir escribiendo igual, entonces no importa. Insisto que todo este símbolo, todo esto es una fórmula en dos variables. ¿Ok? Y lo que voy a hacer acá es derivar respecto a y esa fórmula en dos variables. Ahí voy a colocar ahí. Es una función en dos variables, por lo tanto tiene sentido derivarla respecto a y. Y aquí te va a quedar h', más h' de y. Más h' de y. ¿Ok? Eso vale la derivada respecto a y. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora, pero queremos que la función f sea, verifique esta condición. Así que la igualamos a n. Esto lo igualamos a n. ¿Ok? N de x, porque yo quiero que la función cumpla además esta condición. Ya ocupamos la primera condición, que sea igual a m, y a partir de eso encontré un candidato. Un candidato tendría que ser esta fórmula más alguien. ¿Quién es ese alguien? Entonces de aquí va a salir el alguien. Entonces tengo esta relación. Entonces de acá lo que hay que hacer es despejar h'. Voy a despejar h'. Aquí la anotación está cargada, pero en realidad lo que va a ocurrir es esto. N de xy menos la derivada respecto a y de esta expresión, x, y de x, ahí. Ahora, en principio, tú tienes en el lado derecho una fórmula que depende de las variables x e y, ¿correcto? Esta es una fórmula que depende de x e y esta también. Resulta que la condición de compatibilidad, esa condición que está ahí, nos va a permitir garantizar que toda esta parte no depende de x. Y ahí en eso va a servir esta condición. Esta igualdad va a permitir garantizar, bueno, aquí hay que ver la demostración, pero va a permitir garantizar que esto es cierto, que esa fórmula no depende de x. Entonces, como es una fórmula que no depende de x, depende de la variable y, podría ser una constante, tú encuentras y integras y obtienes h de y. No voy a anotarlo acá. Y ahora encontraste la función, esta, la que te está faltando y la que tienes que insertar ahí. Y encontraste la función esa. ¿Ok? Esa función entonces
Es una función en dos variables cuyas derivadas son respecto a x es m y respecto a y es m. Esa es la que uno encuentra. Ese es el procedimiento que vamos a emplear. Lo que va a ocurrir, si uno ve los detalles de la demostración, es que uno puede garantizar que esto no depende de x. ¿Cómo uno muestra que esto no depende de x? Calculando la derivada respecto a x de toda esa expresión y mostrando que este es cero. Si nosotros derivamos aquí respecto a x, la derivada va a ser cero. ¿Okay? Así que la función no depende de x. Y en este último cálculo, ¿dónde aplica esto? ¿Dónde va a ocurrir? Bueno, entonces, este es el procedimiento, también se puede partir al revés, pero partamos de esta manera. Este es el procedimiento que vamos a ocupar para encontrar la función potencial. ¿Ok? Lo vamos a explicar acá con los problemas que están ahí. Mira, veamos un ejemplo. Tiene que quedar bien claro porque después lo vamos a hacer en tres variables también. Dice, consideremos el campo F, el campo que está ahí. Ya. ¿Será que este campo es conservativo o no? Veamos, este campo está definido en todo R2. Esta función tiene sentido en todo R2 que simplemente conecta. Entonces, veamos. M es la primera coordenada, N es la segunda coordenada. Vamos a derivar respecto a I, que nos da 2xy, y derivamos N respecto a X y nos da 2xy. Así que, listo. Se cumple la condición. Por lo tanto, de acuerdo con esa información, el campo es conservativo. En consecuencia, existe una función cuyo gradiente es justo el campo. Esa es la función que vamos a empezar a encontrar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer acá es repetir una y otra vez el mismo procedimiento. Vamos a hacer todo esto con m y n conocidas. Se copia y se pega, calcado. Vamos, para que se den cuenta, vamos a hacer el cálculo también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una función f, ¿ok? Que es esta que está acá. Ya. Existe f de x tal que la derivada, existe una fórmula cuya derivada es parcial respecto a x es m. Ya, entonces, igualamos la derivada respecto a m, pero m es este. Ahí está el m. Ya, y ahora lo que voy a hacer va a ser integrar respecto a x. Para despejar f, ¿qué es lo que hacemos? Integramos de x. ¿Ok? Entonces voy a integrar esta parte. Voy a copiar aquí la integral. Lo que estamos haciendo acá es esto. X y cuadrado más x más 1 de x. ¿Ok? Voy a integrar respecto a x. Entonces la variable y es tomada como una constante, ¿no? Bueno, esta integral, aquí más 1, me comí el 1. Es más 1. Más 1 de x. Ya. Esta integral, calculemos la integral, porque aquí quedaría x cuadrado medios, ¿correcto? Por y cuadrado, porque esto es una constante, es constante por la integral de x más x cuadrado medios más x, más la constante, la constante, y voy a anotar la constante de esta forma. Ahora, ¿cómo comprobamos que lo que hicimos es correcto? Deriva esta expresión respecto a x. Si tú derivas respecto a x, esta parte es 0. Desaparece. Si yo derivo respecto a x, llego a eso. Entonces lo hice bien. ¿Ok? Eso es todo. Para comprobar que hiciste bien la integración, deriva el resultado respecto a la variable que estabas integrando. Por eso que se llama una integración parcial. Ahí tengo que llegar a lo que está integrando. Ya, ahí tenemos la expresión. ¿Qué es esa? Bueno, acá factorizamos por x cuadrado medio. Esa es la función. Entonces, mira, la función está lista. Recuerda que hay que encontrar una fórmula en x e y que verifique estas dos condiciones. Miremos la función. Esa función es lo único desconocido en esa función es este.
La constante de integración. Entonces todo lo que resta es tratar de encontrar la constante de integración. ¿Cuál va a ser la constante de i que vamos a colocar ahí? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que hicimos ahora? Ya llegamos hasta aquí. El paso siguiente, ahora derive respecto a la variable i, e igualelo con n, con el n en particular. Vamos a derivar respecto a la variable i. ¿Cuánto nos queda al derivar esta expresión respecto a i? Nos queda 2i por x cuadrado, o sea, x cuadrado i, más h', estamos derivando respecto a i, que es h', igualémoslo a n, esta parte es n, esto es n. Ahora mira, ¿qué es lo que está faltando en esta igualdad? Encontrar este tipo, h' de i, ¿cuánto vale? Despeje. Fíjate que al despejar, que aquí queda anotado de esta manera, al despejar, lo que va a quedar va a ser una fórmula donde no aparece la variable x. Se van a cancelar términos y lo que va a quedar no va a aparecer x. ¿Y eso ocurre aquí? Sí. Porque este término se cancela con este término. Entonces, lo que queda acá no depende de x. En este caso queda h' igual a menos 2. ¿Cuánto vale h? Integramos acá respecto a la única variable que hay que sí, y h es esto. Menos 2 sí. Más la constante general, aquí podemos encontrar más de una función, que es esa que está ahí. Por lo tanto, la función f es esta. ¿Cómo comprobamos que lo hicimos bien? Derivemos respecto a x, a ver. Si nosotros derivamos respecto a x, nos queda x factor de i cuadrado más 1, que es f. Derivamos respecto a la variable i, nos queda, al derivar respecto a i, nos queda x cuadrado i menos 2, que es n. Entonces esta nos sirve. Fíjate que aquí obtenemos en realidad una familia de funciones. Esta constante, si yo la omitiera, yo podría omitir esta constante acá, y obtengo una función. Lo que estamos, al agregar la constante, está sosteniendo todas las funciones cuyo gradiente es justamente f. ¿Ok? Así que podemos obtener más de una. Esa constante c última es un número real, porque ese no es una, no depende de una variable, es un número constante real. Entonces, este es el procedimiento que vamos a aplicar. Em, Déjame replicarlo. Déjame replicarlo acá. Espérate. Ta, ta, ta. Lo tengo acá. Aquí. Veámoslo de nuevo. Otro ejemplo. Ya, veamos de nuevo otro ejemplo. ¿Ya? Em, Veamos el siguiente ejemplo. Mira, voy a trabajar con este campo. F, aquí está. El campo MN. ¿Ese campo es conservativo? Pregunta uno. Para ese valor de M y ese valor de N, M es 1 más IX y N es este. Si calculo la derivada de M respecto a I, coincide con la derivada de N respecto a X, que es esta aquí. Son iguales. Por lo tanto, existe una función escalar cuyo gradiente es f. ¿Cómo la vamos a encontrar? Repitamos la misma rutina, partamos de nuevo. F de x, la derivada parcial es igual, esto es m. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, ¿cómo despejas f? Integras. ¿Integras respecto a quién? A la variable que estabas derivando. X ahí, vas a integrar parcialmente respecto a x. Y lo anotamos de esa manera. Queda la integral parcial. ¿Cómo queda la integral? Calculemos la integral. ¿Cómo nos queda acá?
La integral de x queda x cuadrado medios más, ¿cuánto acá? Estoy integrando, ¿no? Integral de y elevado a x, sí, de x. Bueno, esto es igual a x cuadrado medios más el y fuera de la constante, estamos integrando esta función respecto a x. Es como si integráramos e elevado a 2x o elevado a x. Entonces aquí nos queda la integral x cuadrado medios más y por, ¿cuánto? ¿Cuánto vale la integral de esa función? ¿Cuánto vale la integral de elevado a x de x? 1 partido por a por e elevado a x, ¿no? Si a es constante, ¿no? Bueno, ¿quién es la constante acá? Esta, pues. Y, ¿cómo queda la integral? 1 partido por i e elevado a x, sí. Y aquí, más la constante de integración, pero la constante de integración es una fórmula que depende de i. Es la constante más general que podemos colocar. O sea, no basta con colocar un número, es una constante la más general posible. O sea, la integral te queda esto, x cuadrado medios más e elevado a x, sí, más h. Eso te da f. ¿Cómo comprobamos que hicimos bien el cálculo de la integral? Derivemos esta expresión respecto a x. Si nosotros derivamos respecto a x, vamos a llegar a esto. Ahí. Fíjate que si tú derivas respecto a x, vuelvo a repetir, esto es 0. Entonces, si pongo una constante arbitraria, un número real, por supuesto que la derivada de la constante es 0. Pero si pongo una fórmula de y y derivo respecto a x, también la derivada es 0. Por lo tanto, esta constante es más general que esta. Esta es más general que esa. Así que nos quedamos con esa, h de i. ¿Okay? Y esa es la que vamos a colocar acá. Entonces, la derivada, una vez que derivamos, llegamos a esta expresión. Entonces, miramos aquí. El problema está listo porque la función es de esta forma. Solamente nos falta encontrar este. ¿Qué fórmula de i en la que tengo que colocar de tal manera que cuando yo la fórmula la derivo respecto a i te dé justo el n? Sí, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos falta ocupar este dato, la derivada de i respecto a n. Entonces lo que hay que hacer naturalmente es derivar parcialmente f respecto a i e igualarlo con n, con el otro término que es del campo, que es lo que estamos haciendo acá. N, que es 2i más x elevado a xi, es igual a la derivada parcial respecto a i, que es esto, más h' de i. Y nuevamente va a ocurrir, y eso va a ocurrir siempre, porque n de i es igual a n de x es igual a m de i. De hecho, si no queda una fórmula en la variable, solamente en la variable, desaparece la otra variable, es porque el campo originalmente no era conservativo. Porque se cumple esto, lo que va a ocurrir es que cuando tú iguales, vas a poder eliminar todo lo que tenga que ver con x. Ese término se elimina. ¿Qué nos queda? Esa fórmula, que depende solo de y. Podría ser constante también, por supuesto. Para ser más preciso, nos queda una fórmula que no depende de x. La derivada de h es esta fórmula. ¿Cuánto vale h? Integras. Listo, encontré la fórmula de y. Entonces esta es la que tengo que pegar acá. Ahí está, ¿no? Entonces la función es esta. Ahí está la fórmula, el campo escalar. Eso es lo único que estamos haciendo. Bueno, en el contexto, para aquellos que trabajan en el curso y ya vieron ecuaciones, en el contexto de ecuaciones diferenciales, de esa manera encuentran la solución. Es lo mismo, ¿ya? En el caso que no es exacta, o que esta igualdad no es cierto, uno puede resolver aplicando factor integrante. Eso no ocurre acá.
¿Ok? Solamente llegamos hasta este contexto, para aquellos que están trabajando con, o que han visto ecuaciones exactas. Solamente vamos a considerar esa parte, el cómo resolver eso, cómo encontrar la función potencial. Bueno, ese problema lo vamos a abordar después, pero solamente quería indicar cómo se calcula. Varios comentarios, hagamos todos los comentarios acá. Em, hagamos todos los comentarios acá, antes de pasar con el ejemplo 3, que es el siguiente. Note, sería bueno que lo practicara, note. Se puede partir, esto también siempre uno lo dice cuando hace el curso de ecuaciones, se puede partir con f de la derivada respecto a i es n, ¿no? Fíjate que nosotros partimos acá, quiero una función f a encontrar que verifican estas dos condiciones, y partimos con esta. ¿Y cómo partimos? Primero despejo f de acá, está dentro de la derivada, integro respecto a x, aparece la constante integración que depende de la otra variable, derivamos respecto a y, igualamos a n, puedo partir al revés. Se puede partir con esto. Entonces, si nosotros partimos al revés, hay que hacer todo al revés. ¿Eso qué significa? La derivada respecto a y es n, entonces para poder despejar f hay que integrar ahora respecto a y. Nos queda f de xy, nos queda la integral de n de xy. Hago este comentario porque a alguien le puede acomodar al revés. Aquí, si tú integras respecto a la variable y, la constante de integración más general debería ser, por lógica, una fórmula que depende de x. Si tú derivas respecto a y, este tipo se elimina. ¿Okay? Entonces, después, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora tengo que ocupar el otro dato, que la derivada respecto a x es m. Por lo tanto, hay que derivar respecto a x. Igualar a m. M sería la derivada respecto a x, y sería derivar esto respecto a x. Integral. Esta expresión, se supone que tú ya calculaste la integral, ya tienes la expresión, la expresión explícita de las variables x e y la estás derivando respecto a x más g'. Y ahora nos falta encontrar g a partir de g'. G' de x tiene que ser, como uno esperaría, despejar g', exactamente igual. M de xy menos la integral, menos no la integral, menos nada, de la derivada respecto a x de esta expresión. Insisto, tú ya calculaste la integral, por lo tanto ya tienes la fórmula de x e y ya calculaste la derivada parcial, por lo tanto esta expresión ya sabes cuánto vale. Lo interesante acá, en teoría, en el lado derecho de esta igualdad tengo expresiones que dependen de x e y, pero en realidad la condición de compatibilidad va a garantizar que esto no depende de y. Ahora, entonces va a ser una fórmula que depende de x. Podría ser una constante. Con seguridad no depende de y. ¿Y cómo obtengo g? Integro. Y una vez que obtenemos g, lo pegamos acá y obtenemos la función. Ya sea partiendo de esta manera o de las dos maneras, de la manera anterior, vas a obtener f. Las dificultades técnicas que van a ocurrir acá son el cálculo de la integral, obvio. Si la integral es larga o complicada, tienes que hacer más cálculo. ¿Okay? Ese es el procedimiento que nosotros aplicamos cuando que tenemos un campo en dos variables. Aplicamos este procedimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tengo un campo vectorial en tres variables? Bueno, ¿cómo proceder ahí? Veamos el siguiente ejemplo. Voy a plantear el siguiente ejemplo y vamos a ya. Jóvenes, me llega una información que por favor consulten la página del curso una vez que terminemos la clase, porque hay una modificación en los contenidos del control.
¿ya? Así que vean, consulten en la página. Una vez que terminemos la clase, consulta. De esa información me dice que se está publicando, está publicada ya. Los contenidos del control de esta semana. Eso. Bueno, mira, eh, ¿cómo lo hacemos si tenemos un campo en R3? Bueno, aquí hay que jugar un poco más, pero la idea, si entendemos en 2 variables, lo podemos hacer en 3 variables. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, demostremos que este campo es conservativo en su dominio natural, que en este caso es R3. El dominio natural es R3. Está definido en todo el... Y hallemos una función potencial para él. Bueno, a ver, veamos. Las componentes son M, N y P. M elevado a x coseno de y más iz, n es xz menos elevado a x seno de y p es xy más z. Ya, tenemos que chequear que este campo es conservativo. Podríamos calcular el rotor, o sea, hacer este cálculo. Que está ahí. Y ahora este cálculo lo vamos a ocupar cuando el rotor no es cero, porque vamos a hacer algo con el rotor, teorema de Stock, pero aquí vamos en realidad no es necesario calcular el rotor, aprendámonos las condiciones de compatibilidad, que son estas. Estas las que están dadas en estrella, ¿ya? Se tienen que dar las 3 igualdades se tienen que dar para que el campo sea conservativo. Ya, esto va a ser bastante directo. O se cumplen o no se cumplen. El campo o lo es o no lo es. Entonces lo que estamos haciendo aquí, calculamos. Vamos a calcular de P respecto a I y de N respecto a Z, y en este caso coinciden, vale X. Vamos a calcular M respecto a Z y P respecto a X, va a dar Y, funciona. Y calculemos de N respecto a X y de M respecto a Y. Funciona. F conservativo, existe una función potencial. Listo. Ahora viene el punto, ¿cómo encontramos la función potencial? Ese es el cuento. Eso es lo que vamos a considerar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a explicar acá. Expliquémoslo en bruto primero. Tengo una función en 3 variables. Voy a explicarlo aquí. Después vamos a ejercitar esto. F de X es M. F de Y es N. Y F de Z es P. O sea, nosotros tenemos que el gradiente de F es F. Entonces tiene que pasar eso. Queremos encontrar sabemos que existe una para el cual esto ocurre. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Exactamente igual que en el caso de 2 variables. Podemos partir con esto. Ya quiero despejar F, vamos a integrar respecto a X. Voy a anotarlo acá. Aquí va a aparecer una pequeña diferencia. F de XY. Z es la integral de M de Z. Voy a colocar, M depende de X y Z y N también y P también. Voy a colocar de X, pero aquí nos aparece la constante de integración. Voy a anotarlo, anotémoslo acá, aquí no nos olvidemos. Ya, esta es una fórmula que depende de, sí, anotémoslo acá, de X y Z. ¿Cómo interpretamos la integración parcial? Bueno, la integración parcial es respecto a X, y aquí funciona igual que en el caso de 2 variables. Estas son constantes. Si nosotros integramos respecto a X, la variable Y y Z pasan a ser constantes. Ya, entonces integramos acá, esto nos va a dar una fórmula en 3 variables, más la constante de integración. Yo ojo acá, la constante de integración ahora va a ser una fórmula que depende de las variables Y y Z. Esta sería la constante de integración. ¿Por qué razón? Porque si yo el lado derecho yo lo derivo respecto a X, esto desaparece.
es la más general, es la fórmula más general que tiene derivada cero cuando deriva respecto a x. Una fórmula donde no aparece la variable x, automáticamente la derivada es cero, es la más general. Por lo tanto, el problema queda completamente resuelto, porque esta fórmula ya la tenemos, ya es conocida, explícita, y lo que está faltando es hallar h entonces. Y ahora hay que aplicar las otras dos condiciones para encontrar h. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si quisiera ocupar n ahora, si quisiera ocupar esta igualdad, lo que habría que hacer sería derivar respecto a la variable y igualarlo con n. Entonces uno diría, n es la derivada respecto a y, yo quiero que eso ocurra, y esto es igual a la derivada de esta expresión. Pero aquí viene el pequeño detalle, en realidad es consecuencia también la integral. Estamos derivando respecto a y, así que aquí nos queda la derivada respecto a y de esta fórmula, desconocida aún. Ya, igual como en el caso de dos variables, aquí hay que despejar. Voy a despejar acá. Nos da esta fórmula. Menos de la integral de m de x. Ahora las condiciones de compatibilidad van a garantizar que esta fórmula, que depende de x y z, en realidad no depende de x. O sea, esto va a ser una fórmula, podemos llamarla así, que depende solamente de las variables y z. Bueno, entonces tengo aquí que razonar como antes. Entonces volvamos a escribir acá. Tengo que la derivada respecto a y de esta fórmula, que la quiero encontrar, es igual a esa fórmula que está en el lado derecho, que es conocida. Voy a colocar acá, y z es igual a esta fórmula. H de IZ. ¿Y ahí cómo encuentro? ¿Cómo despejo H minúscula? Aquí en este sentido, aquí a esta etapa uno apela al sentido común. ¿Cómo la encuentro? Ahí está derivada respecto a I, integramos respecto a I, po, para despejar, ¿no? Obtenemos H ahora. H de IZ va a ser esta integral. Voy a colocarlo ahí. De I, más la constante de integración. ¿Cuál es la constante de integración? La más general en este contexto. Es una fórmula que depende de Z. Igual como antes. Y ahora estamos listos porque aquí esta es la H que tenemos que pegar acá. El problema está resuelto, falta todavía porque no sabemos qué fórmula de Z hay que colocar. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a razonar de nuevo, f de x y z sería entonces la integral de m de x más lo que es h, la integral de h de y z más g de z. En estos tres sumandos, este ya lo sabemos cuánto vale, esto ya sabemos cuánto vale y está faltando encontrar ese. Y aquí uno debería ya darse cuenta de que para poder encontrar ese término tengo que ocupar la última ecuación que no he ocupado todavía, que es esta. No la he ocupado todavía. ¿Cómo la ocupamos? La derivada respecto a z es p. Entonces lo que vamos a hacer acá es derivar respecto a z. E igualamos a p. P es la derivada respecto a z de f. Y por lo tanto la derivada respecto a z ya no lo voy a escribir porque los ejemplos vamos a hacer todos los cálculos aquí. Integral más la integral más g' de z. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que uno espera que ocurra es que si tú despejas este término,
te va a quedar al otro lado una expresión que depende de x, y, z, pero en realidad no depende, solamente va a depender de z. Y vas a encontrar g. Listo, el problema está resuelto. Eso está colocado. O sea, vas a aplicar lo que aprendiste en el caso de dos variables una vez más. 3 veces hay que hacerlo. ¿Ok? Vamos a ir mezclando. Y aquí tú tienes más de una posibilidad. Tú puedes partir con esta, y la segunda etapa hacer esta, o bien esta, como indiqué yo. Hay más de una combinación, pero todas siguen el mismo principio. Integra respecto a una variable, después agrupas, integra respecto a una variable, después igualas, después despejas, después vuelves a integrar, después reemplazas, después vuelves a integrar, vas haciéndolo convenientemente cada vez. Bueno, todo este proceso que es que se ve complicado, uno lo va haciendo, uno lo va a hacer una, lo va a replicar cada vez en cada problema. Y eso va, y todos estos cálculos van a funcionar, y cuando digo que van a funcionar es porque cuando tú despejas no aparecen variables, y tienen sentido el lado izquierdo y el derecho, porque se verifican las igualdades de las derivadas parciales originales, o sea, el campo es conservativo. Todo eso va a ocurrir. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es volver a revisitar esto viendo el caso en 3 variables. Y una vez que tenemos el campo, nosotros podemos calcular cualquier integral, entonces, cualquier integral de línea sale de inmediato, porque una vez que tenemos el potencial, el cálculo integral no tiene ninguna dificultad. ¿Okay? Entonces, esto es exactamente lo que vamos a empezar a mirar. Bueno, jóvenes, explicamos la parte teórica y en los ejercicios vamos a hacer varios ejercicios. Va a quedar claro cómo eh, vamos a, sí, por eso insisto, vamos a volver. Aquí yo hice el comentario